La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria SAT publicó una regla para dar claridad a un artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que está vigente desde hace más de 15 años, lo cual no significa que exista un nuevo impuesto sobre los alimentos y no vulnera el acuerdo de certidumbre tributaria firmado por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto en febrero de 2014. La regla publicada en la tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 obedece a intereses de la autoridad de dar claridad a un tema que es de importancia para contribuyentes y público en general, en el ánimo de que se apliquen precios en igualdad de condiciones y establecimientos. Todo esto debido a que la autoridad detectó que algunos establecimientos no están aplicando lo que señala la ley, ya que en ciertas tiendas a estos productos se les aplica la tasa del 0% y en otras tiendas la del 16%, afectando así a los consumidores. Y justamente ese nuevo impuesto, entre comillas, entró en vigor este 1 de julio y es nuevo, pues para el contribuyente lo vamos a tener que pagar a partir de ahora. ¿O no es así? Lo platicamos a partir de este momento con el maestro José Alfonso Flores Rendón. Él es profesor investigador de la UDG y cuenta con una maestría en los ámbitos fiscales. Bienvenido, maestro, un gusto de saludarlo. Mucho gusto. Bueno, primero decir que justamente los productos que veíamos en las imágenes no son esos, ¿no? No aplica a toda la comida preparada, es decir, al lonchecito de la esquina, a la garnacha en la esquina y eso no es para ellos el impuesto. La ley establece que todos alimentos preparados para su consumo gravan la tasa del 16%. O sea, ¿sí debería aplicar, por ejemplo? Es aplicable desde el año 2000. ¿Sí? Entonces, había ciertas dudas en cuanto, inicialmente los alimentos se grababan exclusivamente para las áreas de los restaurantes. Decían, en el restaurante se preparan, ahí se consumen, ahí se paga. Pero más que nada era el servicio, no en sí la venta de alimentos. O sea, lo que se paga es el servicio. Entonces, en la actualidad, hubo otra disposición que decía que se exceptuaba del pago del IVA en las comidas rápidas, cuando eran para llevar a casa. O sea, sí están preparados, pero no los consumo en el lugar, me los llevo y los consumo en casa. Entonces decían, bueno, en ese sentido, esos van a pagar la tasa del 0%, o sea, no pagan IVA. Y los alimentos, esos mismos alimentos, si nos quedábamos en el lugar y los consumíamos en dicho lugar, entonces pagaba el 16%. Posteriormente hizo una aclaración la autoridad fiscal en el sentido de que dice la ley que los alimentos están gravados cuando estén preparados para su consumo y que se preparen en dicho lugar. Entonces entenderíamos que las tiendas de conveniencia que venden esos productos, esos alimentos ya preparados, o sea, bueno, como nosotros no los preparamos aquí, ya nos los traen preparados y así como los traen, así los vendemos, entonces aplicaban la tasa del 0%, como decía. ¿Sí? Pero mediante un criterio del SAT, del 123, establece, dice, el IVA se grava aun cuando los alimentos se preparen en otro lugar. ¿Sí? Entonces, yo que surto a esas tiendas de autoconsumo, yo llego y vendo y surto la pizza, el lonche, el sándwich, todo. El hot dog, yo vendo todo ahí, ya se los llevo preparados y ellos lo comercializan y lo venden. Entonces, ahí como lo estoy comprando y vendiendo, como no los preparo en el lugar, entonces están grabados al 0%. Muchos contribuyentes sí pagaban la tasa del 16%. Que eran sobre todo las tiendas departamentales grandes, ¿no? Grandes, exactamente. O sea, fábricas de Francia, todos, algunas empresas, ¿no? Costco, Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, todos ellos. Y los Oxxos y los 7-Eleven no. ¿Sí? Entonces, espérate, porque unos sí pagan y los otros no. Entonces sí estaban en desventaja, ¿no?
¿sí? Entendemos que no es un nuevo impuesto. Es cierto, el presidente Peña Nieto, después de la reforma, dijo, no más reformas a los impuestos, no más incrementos. Entonces, ha tratado de cumplir. Y cualquier modificación que se ha requerido hacer, la ha efectuado a través de reglas de resolución miscelánea. Ahora, ¿por qué usted me dice que si era un criterio del año 2000 se tardaron 15 años en aplicarlo? Siempre se venía aplicando. Aquí ellos aplicaban la norma, o sea, los Oxxos y los 7-Eleven, es decir, no, es que como son empacados al vacío, alimentos empacados, o son refrigerados, no graban el IVA. O sea, no lo tomaban como no el criterio de que eran preparados. Es que yo no los preparo. Incluso yo pudiera decir, oye, voy y compro una sopa instantánea. ¿Cómo está? Me la llevo, la pago y me la llevo. Así no pago impuesto. No está preparada para su consumo. Pero si la preparo y le pongo la agüita, ahí sí pago el impuesto. Ahí sí le pongo el agua, la meto al horno y le pongo algunos aditamentos, ya se grabó. ¿Sí? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las pizzas que te venden envasadas al alto vacío. Ajá. Si no la calientas ahí, ¿no pagas el impuesto? Así es. Debería no se ser. paga el impuesto. Si tú compras la pizza y te la llevas y la preparas en casa, la metes al horno y todo, no está grabada. Ahora, otra cosa que está causando confusión, maestro, es ¿quién debe pagar ese impuesto? Porque finalmente quien no, se supone, lo estaba declarando, es el establecimiento. Sí. Y hay quien dice que en realidad los consumidores sí pagamos ese impuesto. Sí. Eso decía, por ejemplo, en alguna versión de las tiendas departamentales. Sí, ¿Era así o no era así? El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. ¿Sí? ¿Quién termina pagando el impuesto? El consumidor final. El final. ¿Sale? Entonces, si yo comercializo los productos, pues por un lado pago el IVA, por otro lado lo cobro, pero tengo el derecho del acreditamiento. Y nada más pago el IVA por mi utilidad. ¿Sale? Pero si yo soy el consumidor final y voy y consumo y compro, pues yo pago el IVA. Entonces, sí es adecuado que a partir de hoy nos cuesten el burrito, los lonchecitos, los sándwiches, las pizzas, los hot dogs, los son tamales, 28, todo, los tamales, todo. los taquitos al vapor que venden ahí en paquetito. Todo, sí. Incluso las palomitas, aplica el mismo criterio, ¿no? Sí, agarras la bolsita, cero. La preparas ahí, 16%. Es correcto. La meto al horno, ya se grabó. Entonces, todo eso sí es correcto que a partir de hoy nos cobren un poquito más caro, que sería ese 16%. Ya debería haber estado cobrando de siempre. No es un impuesto nuevo. ¿Sí? Que los Oxxos y los 7-Eleven, que yo considero que sí lo cobraban, pero no lo enteraban, se quedaban con él. Entonces, ahora, como siempre en todos los casos, ¿no? Se aprovecha la oportunidad para decir, no, es que como ya se va a cobrar el IVA, entonces vamos a incrementar los precios, ¿no? Entonces, es como una justificación para un incremento en los precios de estos bienes, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor consumirlos en otro lugar, ¿sí? Es decir, voy a irme a los negocios pequeñitos, a un puesto, eso no lo van a pagar, porque va específicamente para estas tiendas de autoservicio, ¿no? ¿Sí? De conveniencia, específicamente, mini super, pero si me voy a un negocito pequeño, una fonda, allí no lo voy a pagar, no van a pagar el IVA. Hay un régimen que se llama de régimen de incorporación fiscal, donde hay contribuyentes que eran los repecos que pasaron a este régimen. Ellos, dice, los contribuyentes que tengan ingresos menores a 2 millones de pesos en el año, ¿sí? Y que realicen operaciones con público en general, que no me pidan factura para hacer deducciones, ellos no van a pagar el impuesto. Se dio un estímulo fiscal, o sea, sí pagan el impuesto, sí lo deben de pagar, pero por decreto presidencial, el año 2014, publicado el 26 de diciembre de 2013, no dejó como un estímulo el que no lo pagaran, tanto el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicio a los alimentos chatarras, ¿no? O los no básicos. Que entonces lo que va a provocar es una modificación del consumo.
que en lugar de a lo mejor pagar el IVA por el burrito calentado en microondas, voy y en la fondita de al lado me como un burrito recién hecho. Es correcto. ¿No? Sí. Y ese no va a pagar IVA. Y no pago, compro tacos o de canasta, lo que ustedes quieran, y no se paga el IVA, ¿no? Voy a un pequeño restaurante, no pago el IVA, ¿no? Entonces va a haber muchos negocios pequeños que no están pagando el impuesto, pero es por decreto. Ahora, han llorado mucho algunos dueños de estos negocios, pero tampoco es que les pegue muchísimo, porque muchos son cadenas nacionales o incluso hasta internacionales, ¿no? Sí, a lo mejor en realidad no están mal informados, ¿no? Sí, porque tienen muchos beneficios fiscales de 2000. Digo, nos debe de quedar muy claro. El IVA no es de nosotros, el IVA es del fisco. Si tú vas y consumes y compras esos alimentos a esas tiendas y lo pagas tú, pues yo no tengo por qué quedarme con ese IVA. Lo tendría que pasar al fisco. Si yo te vendí un alimento en 50 pesos y me pagaste el IVA, lo que yo te vendí fueron los 50 pesos del alimento. Y me pagaste el IVA y ese no es mío. Ese se lo tengo que enterar al fisco, ¿sí? Entonces, yo no tengo por qué pues, hacer un escándalo en cuanto a que tengo que pagar el IVA. Va a repercutir en los consumidores. Muy bien. Ahora, una última pregunta. ¿Y para qué se aplica el IVA? Suponiendo que yo diga, perfecto, le voy a pagar el IVA a mis burritos. ¿Eso para qué se va a servir? ¿Para pagarle el salario al presidente o para una carretera o para una escuela o para qué? El impuesto al valor agregado es un impuesto que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto público, ¿no? La Constitución establece en su artículo 31, fracción cuarta, que todos los mexicanos que residan en México estamos obligados a contribuir para el gasto público, ¿sí? De una manera justa, equitativa, proporcional. Entonces, el IVA es un impuesto, una contribución, y es una forma de contribuir al gasto público, ¿no? ¿Para qué va a servir? Para salud, para educación, para seguridad, para servicios públicos, sirve para todo. Entonces, es parte de, ¿no? Entonces, nosotros, parte de los ingresos presupuestales los toma el gobierno de los ingresos energéticos, del petróleo, ¿no? Del petróleo, ¿sí? Dice, pues como tenemos petróleo, pues no requerimos tantos impuestos. Y como tú señalas, a lo mejor esos impuestos nos han ayudado a crear reservas, ¿sí? Para fortalecer nuestra moneda o para mantener políticos ociosos, ¿verdad? Sí. Que también hay que decir que también para eso sirve. Claro, para eso sirve. Pues maestro, le agradezco muchísimo su visita por aquí al estudio y que nos aclarara todo esto que tiene que ver con esto que se ha llamado vulgarmente en los medios como el IVA Godínez, que en realidad es un ajuste. Es un ajuste. Realmente es la equidad, ¿no? Es decir, que paguen todos, ¿no? Todos los contribuyentes y que no haya esa desventaja, ¿no? Perfecto. Sí. Pues le agradezco muchísimo, maestro José Alfonso Flores Rendón, profesor investigador de la UDG con maestría en el área fiscal. A sus órdenes. Le agradezco muchísimo. Sí, después de la pausa vamos a hablar acerca de la importancia del español y el crecimiento del uso del idioma español en los Estados Unidos, así que no sabe con quién se metió Donald Trump. Estará con nosotros John Ospina comentando esto. Ya regresamos.